en 1517. Quedaron 5 principios que deben ser para nosotros, algo que ya estaba en la Biblia, no inventó nada Lutero. Lo que hizo fue atreverse a hablar en medio del silencio, donde estaba prohibido hacerlo. Fue una etapa muy oscura, les dije hoy, de la iglesia, donde no se podía decir esto, pero él con valentía decidió tomar ese camino y ratificar, ¿no? de la manera más valiente lo que ya la Biblia venía diciendo. Y él dijo, solo escritura, solo la palabra de Dios es la máxima autoridad en la vida de toda persona. Él dijo, solo Cristo, la salvación solamente se encuentra en Cristo Jesús. Él dijo, solo la gracia es un don de Dios, por lo tanto el pecador recibe inmerecidamente, ¿sí?, la gracia de Dios. También dijo que solo la fe puede ser recibida y de alguna manera podemos decir que solo la fe en Jesús salva, no hay otra forma. Y por último, él dijo, solo la gloria a Dios. Son 5 principios que deben estar marcados con fuego en nuestros corazones. Recuerden, solo la Escritura, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe, y toda la gloria debe ser dada a Dios y no a los hombres. Parece para nosotros algo que forma parte de nuestro ABC, algo como que decimos, y esto yo ya lo sabía, pero es importantísimo poder mencionarlo porque recuerden esto, imagínense en una etapa de la iglesia, 1000 años, 1000 años, la iglesia extraviada hasta que Dios levanta a este hombre alemán para hacer algo nuevo dentro de esta historia. Hoy nosotros nos encontramos, les dije, en este 2020, en un ámbito diferente. Creo que ninguno de los que estamos acá pudo vivir una situación como la que estamos viviendo ahora, en la actualidad, ¿sí? Muchas personas de años que no reconocen esta historia en la humanidad. Esta historia en la humanidad nos trae diferentes cuestiones, nos trae la pandemia, nos trae lo económico, nos trae la famosa polarización, donde todo es un negro o blanco, un rojo, un azul, todo es o estás de un lado o estás del otro, todos nos lleva a ese camino. Y nosotros como iglesia en la tierra, dice la Biblia, que debemos ser como esa luz que se pone en un lugar alto. Y ese lugar alto nos deja en un lugar visible. Y dice, Jesús dijo, ustedes deben ser como esa luz que debe alumbrar. Dice, si la luz se oculta, no tiene sentido, pero la luz tiene que ser puesta en alto. Y cuando la luz es puesta en alto, otros pueden ser alumbrados. Imagínense esto, que la Biblia lo dice, ¿no? Un pueblo que estaba en oscuridad. Se muestra la luz y la luz desecha la oscuridad. Donde está la luz, echa fuera las oscuridades. Y esto es un principio para nosotros también. La luz, cuando viene a un lugar, descubre muchas cosas, ¿no? Cuando uno, no sé, está en el auto, por ejemplo, de noche y dice está limpito, ¿no? Pero hay que verlo en la mañana cómo está. Cuando la luz pega, uno refleja de alguna manera las manchas que había, muestra las cosas que hay que hacer. Así es la luz. Al principio parece dura, pero nos ayuda a vivir en un lugar mejor, en un lugar más claro. Así es como la Biblia nos habla. Hoy quiero hablarles acerca del libro de Habacuc. Obviamente no les voy a mencionar los 3 capítulos ni se los voy a leer de continuo, pero para que ustedes entiendan la historia de Habacuc, que fue un profeta menor, que su nombre significa abrazar. ¿Cuánto necesitamos un abrazo, ¿no? Uno con el otro. El nombre de Habacuc significa abrazar. Y él estaba en la tribu de Judá, su acontecimiento fue unos 600 años antes de Cristo, y dice la Biblia que la nación de Judá estaba ante una devastadora invasión de los caldeos.
había hambre, había injusticia, había corrupción, había violencia. Todo el pueblo de Dios estaba apartado de Dios. Y esa fue la situación que los lleva a esta inminente destrucción momentánea, ¿no? Parcial de Judá, donde se llevan a 1000 personas cautivas, entre ellos a Daniel y sus amigos. La historia nosotros la conocemos. Se llevan a 1000 personas. Nabucodonosor sacudió enteramente a Judá, prácticamente dejándolo en cenizas. Esa es la historia, parte de la historia del pueblo de Dios. Eso formó parte de la historia del pueblo de Dios. Es nuestra historia. ¿Podemos identificarnos nosotros que fue parte de nuestra historia? Sí, eso ocurrió en el seno, en el corazón del pueblo de Dios. ¿Y qué hace Habacuc? Habacuc clama al Señor, le pide justicia. Habacuc dice que tenía motivos, sobrados motivos para hundirse en la desesperación. Y él dice que hace diferentes aclamaciones a Dios, y se las voy a mencionar muy brevemente. Él se pregunta si Dios realmente estaba controlando la situación. Yo no sé si alguna vez ustedes hicieron esa pregunta. Dios, ¿vos estás realmente controlando nuestra situación? Esa fue una de las preguntas que se hizo Habacuc. Dios, ¿dónde estás en este momento? Él hace esa exclamación a Dios en una profunda crisis personal y en una tensión emocional. Habacuc estaba sumergido dentro de esa desesperación. Pero en el capítulo 1 aparece la queja. Habacuc dice: Señor, no nos estás escuchando. Él le dice: la ley es debilitada, los legisladores dictan leyes que le convienen a ellos y no al pueblo, está torcida la justicia. Y él dice: los jueces dictan sentencias injustas, están haciendo cualquier cosa, Señor, y vos los estás viendo. Esa era la impotencia, la queja de Habacuc en contra de Dios. También en el mismo capítulo él protesta y le dice: no, muy limpios son tus ojos para ver semejante mal, como ya interrogando, diciéndole: no vas a hacer nada por esto, vos lo estás viendo con tus propios ojos, Dios, no vas a hacer nada por esta situación. En otras palabras, le estaba reprochando a Dios su inacción en todo esto. Ahora, en el capítulo 2, Habacuc decide orar. Decide dejar de lado esa queja que tenía y decide orar. Y él descubre, dice que por esos caminos de queja no va a encontrar la respuesta de Dios, así que decide humillarse y esperar una respuesta de Dios. Y aparece en el capítulo 2, versículo 3, le dice: espera en Dios, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Hay respuestas de Dios como las que nosotros estamos esperando. ¿Cuál es la respuesta de Dios que estamos esperando? Que Jesús venga pronto. Esa es una respuesta de nosotros. Obviamente que deseamos que todo el mundo sea salvo, que la mayor parte de la humanidad conozca a Jesucristo, pero realmente estamos esperando la venida de nuestro Señor. Y es para nosotros también esta palabra, porque dice: aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esa fue la expresión de la respuesta de Dios hacia Habacuc. Hay algo que nosotros estamos esperando y Dios nos está diciendo en este tiempo: aunque tardare, espéralo, porque va a venir. Va a tardar quizás para nosotros, pero sin duda vendrá. Y dice como un juego de palabras: no tardará, no tardará. Ahora, Dios le estaba diciendo también a Habacuc: este pueblo que está descarriado va a aprender a través de una tragedia. El pueblo de Judá aprendió en este exilio, aprendió en esta invasión de Babilonia, que de Dios no se podía apartar. Fíjense ustedes lo que hace Dios. Usa o permite, mejor dicho, a un pueblo
terrible como Babilonia. Babilonia ejemplifica la ruina, ejemplifica el poder malobrado, ejemplifica el orgullo, la vanidad, el poder por la violencia, ejemplifica la corrupción. Babilonia ejemplifica toda la maldad. Eso era Babilonia. Dice, si ustedes pueden, los invito a que lo lean al capítulo 1 y 2, donde Dios mismo habla de los caldeos, de los babilónicos. Dice, ellos hacen honor a su fuerza, le rinden culto a sus armas. Y ¿saben? Lo que decía es que aunque los pueblos hacían muros para que este pueblo no entrara, este pueblo levantaba tierra, ¿no?, sobre esos muros y lograba entrar a esos muros. Fíjense el poderío que tenía este imperio babilónico, que hacía estremecer a los reyes. Eran sangrientos, eran criminales, tenían todos los defectos que podían tener. Por eso la Biblia habla de la caída de la Gran Babilonia, ¿no? Todo el sistema corrupto, injusto, inmoral estaba puesto en Babilonia. Eso era Babilonia. Y Dios permite que ese pueblo le enseñe a su propio pueblo. Parece algo totalmente loco lo que yo le estoy diciendo. Pero la Biblia nos muestra que Dios permite esa situación para que su propio pueblo aprenda. Pero Dios dice, esto no va a quedar así. Babilonia va a ver el poder de su ruina. Yo les voy a mostrar al poder babilónico que no es con su fuerza, que no tiene nada que ver lo que ellos entienden de la vida, que Dios tenía un castigo preparado para Babilonia. Pero en esta parte de Habacuc, él le llama la atención que un pueblo pagano, un pueblo totalmente fuera de Dios, le enseña a su propio pueblo una lección. Y él dice, y quiero llegar a la parte fuerte de este mensaje, en el capítulo 2, versículo 4, le dice, he aquí, dice, que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Poniendo también en contraste, ¿no?, al corazón babilónico. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece de sí mismo. Dice asimismo que él tiene el control de su vida, de que él todo lo que hace, todo lo que logra es a través de él, de la persona. Es decir, ese era el corazón y es el corazón del hombre. Aquel que está fuera de Dios entiende que todas las cosas buenas que le pasan es por sus actitudes. Ahora, de las malas son cosas del destino. Yo creo que lo han escuchado muchas veces. Pero acá introduce algo que luego en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo lo replica 2 veces, en Romanos 1:17 y en Gálatas 3:11, y el autor de Hebreos también lo menciona en Hebreos capítulo 10, dice lo siguiente: mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y esa es una palabra clave en el corazón del apóstol Pablo, que lo dijo 2 veces, y el autor de Hebreo también los menciona. Quiere decir esto que para nosotros esta palabra abre un camino, y fue justamente, fíjense, aquello que abrió el corazón de Lutero. Él dijo, no, la salvación no es por plata, la salvación no es por las indulgencias, la salvación no es por lo que se le entrega al Papa, no es la salvación por lo que por los méritos del hombre, ni porque el hombre se enorgullezca, ni por cuánto haga en esta vida. La salvación del hombre viene por la fe puesta en Dios. Es el único camino. La fe puesta en Jesucristo es el único camino a la salvación. Él es nuestra esperanza. Entonces, quiero hacerles una reflexión que dure para siempre en nosotros, que solamente por la fe el justo es capaz de vivir en todo ámbito de la vida. Porque muchos creemos nosotros que vivir es simplemente decir, bueno, desarrollar una vida buena, ir a la iglesia el domingo y ya está. No, vivir se trata de vivir enteramente desde adentro, primeramente, y después hacia afuera. Hay muchos que creen, muchos que van, muchos que confiesan, pero quizás estén muertos por dentro. Pero dice la Biblia que el justo por la fe vivirá.
Solamente por la fe puesta en Jesucristo. No hay otro camino. Y por más que el hombre trace estructuras y establezca que las cosas deben hacerse así primero, así después, así tercero, nada puede reemplazar a que el justo solamente por la fe vivirá. La fe impuesta en quién, en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Solamente Jesús es el camino conocido y el cual debemos conocer y a quien debemos seguir. Él es la imagen del Dios viviente, Él es el líder al cual debemos seguir sin condiciones. Jesucristo es solamente. No hay hombre que nos pueda dar la satisfacción que nos va a dar Jesucristo. No hay una meta ni un objetivo de vida que vaya a dar lo que Jesucristo puede darnos. No hay nada que pueda reemplazar aquello que el dador de la vida solamente puede dar. Solamente. Ustedes fíjense algo que le pasó. Dice que Jesús llamando a Pedro, dice echando, dejando las redes, simplemente le siguió. Y así distintos discípulos dicen que al ver a Jesús, dejaron sus cosas y le siguieron. Entendieron algo que muchos no entendieron. Muchos seguirán con sus proyectos, muchos seguirán con sus actividades, no está mal. Pero jamás canjeemos nada de eso, ni los que nos pueda dar nuestro trabajo, ni nuestra vida material, ni nuestros propósitos de vida, que el justo solamente por la fe vivirá. Hay una parte esencial, es el corazón del hombre. Solamente el justo por la fe vivirá. Podemos hacer mucho desde la iglesia, podemos trabajar muchos en las cosas de Dios, pero hay algo que no nos podemos olvidar, que la fe debe ser puesta en Jesucristo, el único que no te va a defraudar jamás. En base a eso, ¿qué hace? ¿Qué hacemos todo? Empezamos a estructurar cosas. Por eso yo le hablaba de las estructuras. Y luego las estructuras comienzan a ser el todo y nos olvidamos de la esencia. Por eso hoy hago un llamado de atención. Nunca nos olvidemos de la esencia del corazón de la fe. Por esto murió Lutero, por esto murió Pablo, por esto murieron hombres en la historia de la humanidad, por solamente decir algo que a muchos les molestaba. El hombre solamente por la fe puesta en Jesucristo vivirá. No porque pertenezca a una asociación, no porque pertenezca a una iglesia, no porque tenga una tarea o una labor en la iglesia. No. Nada de eso. Servir en la iglesia es un efecto secundario a esto que le estoy contando. No nos olvidemos de la esencia. El justo por la fe vivirá. Solo por la fe en Jesucristo. Ahora quiero llevarlos a esto último. En el capítulo 3 del libro de Habacuc, él hace la expresión, para mí, una de las expresiones más magníficas de la Biblia. Habacuc asume un compromiso incondicional frente a Dios. Y él dice lo siguiente, presten atención, les voy a leer del versículo 16 al 19, capítulo 3 de Habacuc. Él dice, tiemblo cuando oigo todo esto. Mis labios se estremecen de temor. Mis piernas se me aflojan y me agito de terror. Esperaré tranquilamente el día de angustia que vendrá sobre el pueblo que nos invade. Él, ¿qué estaba viendo? ¿Saben lo que estaba viendo Habacuc? Él quizás vamos a hacer un ejemplo práctico. Él estaba en su casa, con esta visión de Dios, con la respuesta de Dios. Y él escuchaba, imagínense, un diario del momento, diciendo, en 2 días se acerca la invasión. En un día el enemigo pisará nuestro pueblo. En mediodía se están acercando, estamos escuchando los caballos del imperio babilónico. ¿Saben lo que significaba eso? Significaban que las mujeres iban a ser quitadas de su familia, que sus hijos iban a ser arrancados de sus brazos. Significaba que toda la tradición, toda la parte como esta que estamos haciendo nosotros, ¿no? Reuniones de encuentros se iban a acabar. Se iba a acabar la esperanza de pueblo, se iba a acabar la esperanza de nación.
se iba a acabar todo, porque llegaba un imperio que iba a arrasar literalmente con todo lo conocido. Dejaron de tener el templo, dejaron de tener sus Biblias, dejaron de tener sus ceremonias, dejaron de tener todo lo que identifica a un pueblo. Por eso Habacuc dice, se me aflojan las piernas. El terror está, dice, me agita el terror. Mis labios se estremecen en el temor. Eso era lo que él sentía. Pero fíjense lo que dice luego de eso. Dice, aunque después de tanta destrucción, cuando la higuera se seque y no haya flores ni fruto, cuando los olivos no produzcan y los campos permanezcan estériles, cuando el ganado muera en el campo y los corrales estén sin vacas, yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios que nos salva. En el Dios que, ¿qué? Sabiendo que venía la destrucción, él habla en un tiempo presente, en el Dios que nos salva. Y luego dice, el Señor Dios es quien me hace estar fuerte en medio del terror. En medio del terror, dice, Dios es quien me hace permanecer y estar de pie. Sin saber si mañana uno lo iba a estar agarrando del cuello y lo iba a estar llevando arrastrando por el piso, sacándolo de su casa. Esa era la situación de este pueblo. Sabiendo que quizás tu hija iba a ser arrebatada de tu mano al otro día. Hay que estar en los pies de Habacuc para hacer esa semejante afirmación. Y él dice lo siguiente, el Señor Dios me hace estar fuerte, me dará la velocidad de un venado y me conducirá con seguridad sobre la altura de las montañas. Dios me pondrá en un lugar alto. No sé cuándo ni sé cómo, pero Dios me pondrá en un lugar alto porque de Él proviene la salvación. Porque el justo por la fe vivirá. Aunque veas con tus ojos el mal, aunque tus ojos vean destrucción, aunque tus ojos vean el coronavirus, aunque veas las clínicas llenas de pacientes con coronavirus, Él será tu fuerte, Él será el ánimo de cada día, Él te llevará a las montañas, sobre las alturas te hará andar, porque de Dios viene la salvación para el hombre. Entonces quiero, de alguna manera, redondear esto que le estoy diciendo. ¿Cuál es lo que yo le estoy cuál es mi síntesis, mi reflexión final sobre esto? La humanidad ha pasado tiempos oscuros. Hubo tiempos como estos donde tocó sufrir, donde llegó la invasión, donde 70 años fueron arrancados de su tierra, de sus tradiciones, de su lengua, de su familia, y Dios le prometió, dijo, yo los voy a libertar. Aunque ustedes sean injustos, yo seré la mano fuerte para ustedes. Y Dios lo hizo una vez. Y lo volvió a hacer. ¿Saben qué encontraron en las cuevas de Qumran? Un rollo, que hacía varios rollos en realidad encontraron en la cueva de Qumran. Y en uno de esos rollos, en la cueva número 1, estaba un comentario acerca del libro de Habacuc, hecho 70 años de Jesús. Una persona que hizo un comentario de este libro. ¿Y saben lo que puso? Todo la profecía de Habacuc se ha cumplido. Nosotros sabemos que se cumplió porque conocemos la historia. Pero imagínense en la piel de un israelita 70 años antes de Jesús escribiendo en un cuero, poniendo lo siguiente. Todo lo que Habacuc profetizó se cumplió. No sé cuánto te anima a vos esto, pero a mí me anima muchísimo. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios dijo que iba a hacer, lo hará en el tiempo justo, necesario, preciso, suficiente para nuestras vidas. Él dijo, le enviaré un Salvador y el Salvador vino. Dios dijo, les enviaré al Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino. Él dijo, en los últimos tiempos haré un avivamiento sobre toda la tierra y ese avivamiento vendrá y luego vendrá el fin. Jesús dijo, yo estoy ahí.
estoy ahí, vengo pronto, mi venida está pronta. Y pronto nuestros ojos verán al cielo abrirse y a Jesucristo venir sobre las nubes, aunque para el mundo sea locura, para nosotros es una verdad no negociable, es una verdad absoluta. Y algún día nosotros en el cielo quizás tengamos la posibilidad de escribir y decir todo lo que Dios dijo en la historia de la humanidad se cumplió sin faltar un tilde ni una coma. Y quiero decirte que Dios cumplirá el propósito en vos porque si lo dijo, lo hará. No quiero que dudes más sobre tu llamado, no quiero que dudes más sobre tus alcances. Si Dios te prometió, Dios lo va a hacer. Y Dios nos ha prometido como iglesia que venceremos. Dijo, más que victoriosos en Cristo Jesús. No hay crisis que pueda romper las bases bíblicas, quizás las estructuras. Hoy no nos encontramos en un templo. Eso forma parte de las estructuras operativas de una iglesia, pero no hacen al corazón de la iglesia. No hacen al corazón de la iglesia. Aunque las condiciones operativas cambien y se hagan de nuevo quizás después, nuestros principios seguirán vigentes hoy, mañana y por los siglos, porque siempre que tengamos esta premisa, siempre que tengamos esta verdad primaria que es el justo por la fe vivirá. Y saben que una cuestión más. En diferentes etapas de la historia de la iglesia, ustedes fíjense, pasamos de que las guitarras eléctricas y las baterías eran demoníacas, pasamos a usarlas. Estructuras se cambiaron. Dijeron en un momento, no, las luces en la iglesia no pueden existir. Las luces hoy están en la iglesia. En algún momento se dijo, la mujer tiene que callar en la congregación. Algo que obviamente nosotros creemos totalmente erróneo. Y la iglesia avanzó. En algún momento se dijo que solamente las personas preparadas podían hablar de Dios. Hoy acá estamos, hablando sin saber todas las cosas. En algún momento se censuraron ciertas actividades, hoy se usa todo. Algunos pensarán que esto es, se ha descarrilado la iglesia. Otros pensarán que es la manera nueva de hacer. Otros dijeron que para obtener la bendición de Dios primero hay que pagar. Pero fíjense que hay una verdad que sigue siendo central y es una línea que hace transversal todos los asuntos. Más el justo por la fe vivirá. Aquellos que creían poder pagar el favor de Dios jamás lo pudieron hacer, porque hay una condición, es la fe puesta en Jesucristo, la que te hace vivir. Y en esto quiero decirles que estamos preparados, no sé si preparados del corazón, diría. Y quizás Dios tenga que romper cosas para que nos podamos amoldar estructuralmente y operativamente a este tiempo, pero nunca dejando nuestros principios. Nunca, por eso hoy arranqué leyéndole estas 5 cosas que deben permanecer. Solo la Escritura, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe y solo la gloria para Dios. Lo demás quizás lo tengamos que modificar. No se aferran a lo estructural ni a lo operativo, aférrense a lo verdadero. Esto abre caminos nuevos, abre caminos nuevos. Así que nosotros queremos decirles que nos animemos a hacer otras cosas, mientras sea para la gloria de Dios, mientras sea lo que la Biblia diga, mientras sea para Cristo, mientras la gloria sea para Él, mientras sea mediante la gracia y mediante la fe. Todo eso, lo demás, nos está permitido. Amén. Digo esto en este contexto de 503 años de la Reforma.
Quizás nosotros estemos viviendo en un tiempo donde ya lo conocido, ¿se acuerdan tantas cosas maravillosas que se han visto a través de los tiempos? ¿Cuánto han cambiado, no? Desde aquel Gigi Ávila, desde aquellos hombres que hemos conocido en nuestra era y otros que no hemos conocido, ¿no? De aquellas campañas evangelísticas con carpas, donde se cantaban himnos, donde se cantaban con... Y muchos se quedaron ahí, en ese recuerdo. Bueno, ahora la historia nos propone otro terreno. Pero yo les digo, entremos en ese terreno sin abandonar nuestras bases. Después lo estructural, la parte operativa, la veremos. Hoy estamos viendo cómo poner una cámara, cómo poner unas luces, cómo ayornarnos a este nuevo tiempo. Ustedes están del otro lado, entrando a un Zoom, algo que era totalmente desconocido para nosotros, algo que no estaba en nuestro radar, pero lo estamos haciendo. ¿Qué cambió? Cambiaron las condiciones operativas de hacer las cosas, pero nunca negociamos nuestra fe. Amén. Así que los aliento de todo corazón. Estamos preparados para lo que viene. Queremos seguir preparándonos para todo lo que viene. El mundo sufre y se aflige, pero dijo Jesús, yo mi paz les doy, mi paz les dejo. No la doy como el mundo lo da. Eso es suficiente para nuestro corazón. Amén.